La Amazonía peruana alberga alrededor de 6.000 especies de árboles, muchas maderables. Entre ellas destaca la caoba, muy valorada gracias a su calidad, su durabilidad y la facilidad con que se trabaja. Precisamente por estas cualidades fue explotada irracionalmente, al punto que se puso al borde de la extinción. En noviembre de 2002, la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas, CITES, la incluyó en su apéndice 2. Esta comercialización de la especie suscitaba volúmenes grandes de comercio y lo cual preocupó mucho a la Convención CITES por la frecuencia de exportaciones y por la posibilidad de que esta especie quizá había sido afectada ya por este comercio intensivo, ¿no? La implementación de la caoba en el apéndice 2 de CITES ha significado, claro, un mayor control de parte del Estado sobre las operaciones forestales que tienen presencia de esta especie y que están manejando esta especie. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales, OIMT, y la Secretaría CITES colaboraron con el Perú en un programa de actividades destinadas a garantizar que el comercio internacional de la caoba sea coherente con su sostenibilidad y su conservación. Así, el Perú empezó a desarrollar acciones para que el comercio no afecte la conservación de la especie, poniendo en práctica las medidas recomendadas por la Secretaría CITES y reforzando la aplicación de la Convención CITES para la caoba. Resultaba muy claro que el Perú necesitaba la colaboración de CITES y OIMT para reforzar sus capacidades de conservación, administración y comercialización de la caoba. Así, desde el inicio del proceso, el Consejo Internacional de Madera Tropical y la Conferencia de las Partes en la CITES han traducido sus expresiones de continuo apoyo a la colaboración mediante este programa. El Perú ha hecho grandes progresos en pro de una enérgica aplicación de las CITES para esas especies de madera. Nosotros como Ministerio de Agricultura, Autoridad Administrativa CITES, emprendimos una serie de lineamientos hacia los comerciantes de esta especie y decidimos establecer un mecanismo de verificación en el campo. Pero no era suficiente contar con un marco legal para aplicar los lineamientos. Era indispensable un trabajo científico de campo. La OIMT apoyó financieramente el proyecto con más de $500,000. Este proyecto era parte de uno mayor que consideraba 4 etapas: evaluación, censo, validación y seguimiento. Lo primero que tenemos nosotros es reconocer cuál es el tamaño de nuestra población. El trabajo científico de campo permitió planificar la ruta a seguir y determinar las etapas progresivas, con las que el control y el registro de los árboles de caoba mejoraron mucho. No queremos tener especies que desaparezcan del mundo, sino queremos tener especies permanentes, pero con un uso racional y adecuado. La caoba se distribuye en 9 regiones del Perú, pero a partir del censo realizado, la autoridad científica CITES autorizó el aprovechamiento racional en solo 2 regiones, de acuerdo a su dictamen de extracción no perjudicial. Eso hizo que la cantidad de exportación que tuviera se bajó casi en 2 años a menos de la mitad. Se ha ido reduciendo la cuota de exportación. El volumen exportado correspondiente al cupo de exportación 2010 fue de 458 metros cúbicos de madera aserrada, mientras que en 2005 fue de 23.600 metros cúbicos, cantidad que, como puede apreciarse, se está reduciendo drásticamente. Las caobas que hoy día se están cosechando tienen 150 años. Naturalmente, el comercio no es lo más importante sobre la caoba. Hay que preservar la especie por razones que van mucho más allá de lo económico. A nosotros no nos debe interesar tanto cuánto es el volumen que el país está exportando, porque al final lo que interesa son los árboles en pie. Nuestra población está alrededor de, si no la memoria no falla, alrededor de 130.000, 140.000 árboles. Esa es la población. Los 130.000 están encima de los 75 centímetros de diámetro, que es el diámetro mínimo del país. El porcentaje de los árboles que se comercializan es mínimo, gracias a que las advertencias de la Secretaría CITES fueron tomadas en cuenta. Por supuesto, el futuro está contemplado. La ley dice hay que dejar 10% de semilleros. Algunas personas son escépticas respecto de estas cifras. Incluso llegan a decir que ya no existe la caoba en el país. Sin embargo, tanto concesionarios madereros como comuneros nativos desmienten estas versiones.
A nosotros nos consta que existe la especie caoba porque exportamos la caoba. Pero cuando ya instituimos este método de trabajo, la comunidad comenzó a tener ingresos económicos. Los resultados han ido llegando. La última reunión en Ginebra del año pasado de la CITES reconoció el enorme avance que Perú había hecho en el sentido de una reglamentación propicia, de un sistema, ¿no?, de explotación en donde se controla el 100% del bosque peruano. No existe ya la explotación que existía antes y hay un reconocimiento al Estado peruano. La historia no termina todavía, porque si bien es cierto que se están comenzando a ganar algunas batallas, el camino por recorrer es largo y muy arduo. De lo que no cabe ninguna duda es que el caso de la caoba peruana es una tangible demostración de que cuando cooperan entre sí las naciones, cuando los organismos internacionales apoyan las iniciativas audaces y creativas y cuando las autoridades, los empresarios y la población comprenden que todos debemos trabajar juntos, todo empieza a ir mejor. Las alianzas estratégicas, como en las que trabajaron juntos CITES, OIMT y el gobierno peruano, son fundamentales para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La cooperación entre la OIMT y la CITES es una alianza que puede beneficiar a muchas especies arbóreas objeto de comercio, más allá de las que están incluidas en los apéndices. Tanto la CITES como la OIMT han fomentado la gestión sostenible de los bosques tropicales durante numerosos años, razón por la cual esta colaboración tiene tanto éxito y sin duda alguna durará mucho tiempo. Por esa razón, en la resolución 14.4 sobre la cooperación entre la CITES y la OIMT en relación con el comercio de madera tropical, se hace un llamamiento a que continúe esta cooperación que beneficia tanto a la naturaleza, las naciones y los hombres y mujeres que viven en ellas.